¿qué tal? Bienvenidos a esta conversación entre la licenciada en Podología Elizabeth Zambrano Loaiza y un servidor, Fermín Martínez de Jesús. ¿Y se puede acercar el micrófono, doctora? Ándele. Excelente. Micrófono con naturalidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y bueno, vamos a conversar sobre 3 casos que van a darnos una idea, pero no nada más del aspecto clínico y quirúrgico, sino de esa parte del entorno familiar, esa parte que a veces nos olvidamos el personal de salud en atender y que como seres humanos, las personas con diabetes que sufren de un ataque de pie diabético, lo tienen en torno de ellos. El primer escenario clínico que tenemos es de una mujer de 60 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 con ataque agudo del pie diabético, secundaria infección con necrosis del quinto dedo del pie izquierdo, a quien le habían amputado el mismo, habiéndole realizado destrechamiento de trayectos infecciosos y manejo posterior con molde de contacto total. Esta paciente evolucionó muy bien, llegó con este ataque, con el dedito gangrenado, le amputamos su pie, controlamos el ataque, infección, y entonces para acelerar ya la cicatrización, una de las modalidades terapéuticas que tenemos es el molde de contacto total, que la verdad pues tú con estos pacientes tuviste muy buena comunicación, pero a mí me ocultaban muchas cosas. Tú fuiste de algo cómplice de ellos porque se estaban jubilando ella y su esposo y tenían toda una serie de viajes. Sí, ellos les gustaba viajar mucho, decían que iban a aprovechar en este momento pues los viajes que no pudieron hacer porque sus hijos ya estaban grandes, o sea, ya tenían el tiempo para ellos. Y en este caso me llama mucho la atención porque a la paciente le pasan una serie de eventos donde ella se deprime un poco. Se murió justo su mamá y no se dio cuenta, pues obviamente ya tenía una neuropatía avanzada, no se da cuenta porque andaba en esto del velorio y todos estos eventos y no se da cuenta de su dedo. Cuando ella me platica, pues que doctora, me di cuenta de que por una zapatilla, pues su dedo ya estaba negro y se lo curaba, pero no se daba cuenta. Hasta que su esposo le ve y dice, esto no es normal, hay que llevarte. Y pues efectivamente nos buscaron en redes sociales, nos encontraron, hicieron la cita y pues ahí estuvieron. Esta pareja me llamó mucho la atención porque su esposo era de los esposos esos que se pegan y iban a todas las consultas, él la acompañaba y si tenías que hacer, él estaba pegado a él. Es muy importante también dentro de esto porque la familia tiene un rol muy importante dentro de esto, del apoyo que tienen, y no solo el esposo, sus hijos, o sea, toda su familia siempre estuvo con ella en las consultas, en el momento de la cirugía y todo. Pero me llama mucho la atención de esto porque ya cuando pasó esto aquí, mejoró su pie, iba bien. El molde de contacto total, pues efectivamente, doctora, tengo que decirle algo. Yo sé que el doctor Fermín no le va a gustar, se va a poner molesto, pero usted es la que interviene siempre en eso de ahí, pues efectivamente la paciente me cuenta que tuvieron un viaje, ya tenían los boletos comprados, hotel, o sea, totalmente todo, y se van al Chepe. Entonces me mandan las fotos porque tenía comunicación de WhatsApp yo con su esposo, con ella, y me mandan las fotos del Chepe, videos en la nieve, o sea, la pasaron increíble. Y pues sí, gracias al molde de contacto total, porque esto les ayuda mucho a los pacientes y a hacerse independientes. Sí, yo creo que eso es importantísimo, porque cuando a mí me enseñaron la foto de ella caminando en la nieve con el molde de contacto y obviamente con su walker encima para poderlo hacer, pues esto sería imposible sin esta protección, porque son pacientes que obligadamente tiene uno que mantenerlos en reposo absoluto, total, hasta para ir al baño tienen prohibido. Entonces, para la calidad de vida, para la mejoría de estos pacientes, sí es muy importante este tipo de descargas que permiten que se suba al auto que lo va a llevar, para ir solitos, porque muchas veces estos pacientes toda la familia se va a trabajar y no hay quien lo atienda. Entonces, para mí es muy sorpresivo. En algunas conferencias presento el video de la paciente ahí casi esquiando y yo jalándome los poquitos pelos que tengo, pero bueno, finalmente dije, bueno, no pasó nada, pero eso nos da una idea de esa necesidad
que tú te diste cuenta y te felicito, que tienen los pacientes y que a veces nos olvidamos. Porque, a ver, para las compañeras enfermeras, podólogos, médicos generales, nos surge la pregunta, ¿por qué no se dio cuenta de que el dedito estaba mal? Hay que recordar que hay comorbilidades, como es la retinopatía, y los pacientes comienzan a perder su agudeza visual, su visión. Entonces, a veces, por eso se recomienda que usen unas medias blancas, porque pues si hay sangre o algo, inmediatamente a la hora de lavarlos no hay forma, ¿no? Si es que se revisan, diaria, hidratación, se revisan etcétera. los pies. Sí. Bueno, entonces, yo creo que queda claro la importancia de este caso que estamos platicando. El otro es un hombre de 47 años que tenía un antecedente de un historial de tabaquismo muy fuerte, con diabético, por supuesto, diagnosticada desde hace 17 años. Tenía un antecedente de ataque de pie diabético secundaria, infección con osteomielitis del primer dedo del pie contralateral. En esa ocasión tenía San Elián grado 2 con 19 puntos, con remisión del problema, sin amputación, 2 años antes de su revisión actual. Es decir, salió de ese ataque agudo sin mayor problema, 2 años después llega con nosotros, ya con un problema diferente. San Elián todavía grado 2, menos puntaje, 16 en el pie contralateral, pero con una isquemia. Entonces, el ataque que estaba presentando era una isquemia. Este paciente se sometió a una angioplastía por el vascular de nuestro centro, que desafortunadamente hizo un espasmo, como puede pasar. Entonces es importante que a veces es que fue con el vascular, él hizo el problema. Si el estado biológico de ese paciente ya está muy deteriorado, ya la diabetes mellitus le está pasando la factura después de tantos años, pues el problema es grave, y le hagas lo que le hagas, a veces no obtienes los resultados deseados. De ahí, pues al paciente, al fallar a los 4 días, por el espasmo arterial que hizo de la angioplastía que se le había realizado, se le tuvo que hacer un bypass, un puente arterial. Desafortunadamente también tuvo datos de una diátesis, una tendencia a una trombosis desde la cirugía misma. Se tuvo que incluso rehacer la anastomosis porque se trombosó a pesar de todas las medidas técnicamente impecablemente realizadas. Y bueno, finalmente esa tendencia del paciente, a pesar de que tenía profilaxis con Clexane, etcétera, pues pasó esto. Tú estuviste muy de cerca con... Sí, en este caso lo que me llama la atención mucho es con un paciente pues que sí, no todos los pacientes se apegan al tratamiento. En este caso el paciente pues ya había salido de un ataque del pie diabético por infección y se le dan los cuidados. Tenemos lo que es en San Elián la póliza de pie en riesgo después de haber terminado su ataque en su remisión, pero ese es el problema. Y de hecho, en este caso... su papá, que era mucho mayor que él era el que su papá y su mamá estaban detrás de él como niño pequeño, y él seguía fumando el paciente, se le daban las recomendaciones, pagaban el año de la póliza de pie en riesgo y no iban, y ya cuando pasó ahora su segunda herida que empezó, pues me empieza a escribir, doctora, mire, tengo una lesión, ¿cómo me la voy curando? Le digo, no, tiene que venir acá a estar, yo tengo que ver porque esa herida no me gusta, porque ya le veía ya los signos de necrosis alrededor de la herida, pues y empezó, y mira, viene, se le vuelve a hacer, se le explica al paciente, porque a veces piensan que porque están ahí, pues se le dice cada 3 meses, y hay que volver a hacer la revaloración de San Elián, y en este caso, pues el paciente un poco, que no, doctora, solo dígame qué es lo que me tengo que hacer, y le digo, no es así no se trata. Entonces, en este caso sí, igual es un paciente joven, de 46 años de edad. Entonces eso... que terminó en amputación mayor, desafortunadamente. Desafortunadamente sí, pues igual su no familia era dejó muy... el cigarro finalmente, a pesar de que él decía que no, nos enteramos que sí. Entonces los aspectos psicológicos son importantísimos, ¿no? No, y sí, aparte del equipo multidisciplinar, o sea, estuvimos al pie de la cama, en este caso sería con el angiólogo, o sea, hacerse la angioplastía, estuvo bien ahí, luego a los 4 días y viendo día a día cómo va cambiando la coloración de su piel, iba mejorando, y de un rato a otro y al 4.º día pues nos damos cuenta que no fue. Sí, yo me acuerdo que tú entraste a esa cirugía con el vascular y tomaron el video del pulso fuerte, de la anastomosis bien trabajando, y desafortunadamente pasó esto. Bueno, pues es triste, eso nos enfoca nuevamente que el paciente, su autocuidado, su conciencia de esos cuidados que pues no tenía mucha edad,
Pues sí, me gustaría hacer hincapié a veces que tratamos de hacer todo de nuestro lado nosotros, todo lo que tenemos a las manos, como las cirugías que hacemos de salvamento, pero ya hay en pacientes que ya no se puede hacer más y lamentablemente pues sí terminan en una amputación. Entonces a los médicos generales, a las enfermeras, a los podólogos, dentro de los sistemas de atención siempre va a haber el médico de primer contacto que permita detectar este tipo de situaciones y que pues no lleguen tan tarde, ¿no? Porque mira la edad que tiene, como esta otra pacientita, también, tercer escenario clínico, una mujer de 26 años, Sí. que tenía, claro, recién debutada, debutó con 3 años apenas de diabetes. O sea, fíjense, uno piensa que las complicaciones van a venir después de muchos años. Y esta tenía escasamente 3 años y ya estaba con un problema de ataque del pie. Secundaria infección, con edema, con un síndrome compartimental del pie izquierdo, con 17 puntos de San Elián y gravedad pronóstica grado 2. Y bueno, de repente llega ahí, manejada en otros centros, la tuvieron internada con una amputación del primer dedo que no estaba resuelta porque estaba incompleta y persistía el problema. Y ella llegó muy deprimida, sus condiciones generales, nutricionales, su respuesta biológica era muy mala. Completamos lo que es la amputación, la parte que le faltaba de la cabeza del primer metatarso. Hicimos los deslizamientos específicos, resolvimos el síndrome comportamental y comenzó a evolucionar rápidamente bien. También un molde de contacto total, pero detrás de esta historia hay una situación también de depresión difícil que ella confrontó, que tú también estuviste muy de cerca. Pues sí, también la paciente pues también nos llevó mucho la atención. Esto es bueno porque también a la larga se hace una amistad dentro del paciente, doctora, y ellos a veces se abren mucho. En este caso, esta paciente pues es una paciente muy joven y ella tuvo pues igual una serie de eventos que ella se le murió su esposo, recién casi casados, tenían casi 6 meses ni 6 meses de casados. Se muere su esposo, su abuelita, la que la cuidaba porque ella la crió su abuelita, pues también se puso muy mal, tuvo que estar y efectivamente no tuvo en todo ese tiempo los cuidados de su diabetes, todo eso llevó descontrolada, casi con 400 de glucosa. Sí se la veía una chica tan joven, o sea, toda deprimida, lloraba al conversar, o sea, sí. Y en medida, ya me acuerdo que el molde de ella se lo pusimos casi a la semana ya. Y empezó su cambio. Ya después la molestábamos con el enfermero que tenemos ahí, que ella ya venía arreglada, se peinaba, y una chica joven, bonita. Y de hecho ella terminó, o sea, su tratamiento y la molestábamos porque hasta consiguió novio nuevo y él era el que la llevaba, la traía, estaba pendiente de ella. Y sí, o sea, el acompañamiento de estos pacientes es importante para ellos, el apoyo. Este chico era su amigo y dentro de ese trayecto, mira, empezó esto y se hizo una relación entre ellos. Es muy importante dentro, podría decir, del equipo, porque la familia también forma parte del equipo. Claro. Porque hay familiares que han venido, dejan al paciente y se van y, doctora, quiero regreso a recoger, y no. Entonces, sí, ellos también tienen que tener un seguimiento. De hecho, eso se les explica también. No es solo aquí en la clínica, también fuera de su casa, ellos tienen que seguir las indicaciones que les damos, porque de aquí yo sé cómo está aquí la glucosa y los signos vitales, pero cuando van a su casa, yo no sé si se toman su medicación, si están comiendo lo que se les manda la nutricionista y todo eso. Pero sí es algo muy importante la ayuda de sus familiares fuera de lo que es. Obviamente esta paciente tuvimos que hacerle una amputación transmetatarsiana que consiste en cortar todos los dedos y ahora sí sobre un lecho limpio, ya bien desbridado, destechado, etcétera. Ahora sí pusimos la terapia de presión negativa. Entonces es importante capacitarse en todos estos aspectos en forma continua. Yo creo que este tipo de mensajes así manejados de esta manera nos alertan de esa parte que luego el personal de salud se olvida, que es esa situación específica de la parte humana, porque somos seres humanos. La salud es un estado, no es ausencia de enfermedad, es el estado de bienestar biopsicosocial de un ser humano. Si no hay todo integrado, no hay salud. Y en eso es la familia, la sociedad. Una sociedad enferma no podrá tener individuos sanos. Y bueno, en conclusión,
¿Qué te gustaría concluir de todo esto que acabamos de platicar? Me gustaría en ese caso decirles que si ven algo que no está y a tiempo, ustedes que son médicos y ya saben que, o sea, busquen y derivar al paciente en el momento justo. Claro, y eso es lo que permite San Elián. Y también podólogos, ¿por qué? Bueno, porque podemos imaginar muchos médicos que no le revisan los pies a sus pacientes, pero un podólogo que no le revisa los pies a su paciente, eso es inconcebible. Por eso estamos integrando mucho estos equipos multidisciplinar y por supuesto el rol de enfermería sigue siendo fundamental. Así es. Por eso es que integrar todos estos esfuerzos en un modelo de atención integral como es San Elián, que por ejemplo en Chile el Ministerio de Salud lo tiene integrado en sus recomendaciones, pues es un avance que afortunadamente y agradecidos de que el trabajo que hemos hecho y el conocimiento esté siendo difundido, llevando a tantos pacientes y que así sea, ¿no? Sí, es bueno tener un equipo multidisciplinar. En este caso, pues, al menos yo estoy feliz, contenta porque estoy dentro de un equipo. Y al menos con el angiólogo, eso de como podóloga y el angiólogo te permita y entrar a este tipo de cirugías que ya son cirugías pues muy grandes y avanzadas. Pues sí, la verdad que sí. Ojo, siempre y claro, siempre preparándonos para obviamente tener este tipo de conocimientos, porque tampoco es muy hacerlo bien. por hacer. Pues entonces, en conclusión, muchas gracias por esto. El mensaje creo que está por demás recalcarlo. La atención integral es importantísima. Todos son importantes en un equipo de atención integral. El objetivo común es la salud del paciente, el salvamento de las extremidades, la mejoría de comorbilidades y por supuesto evitar la mortalidad, pero siempre con una buena calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos, agradecemos a todos su atención. Gracias.